Fundamentos generales de la teoría de entrenamiento. 1. Entrenamiento y entrenabilidad. Definición. Entrenamiento. El concepto de entrenamiento se utiliza en la lengua coloquial para los ámbitos más diversos y se suele utilizar en el sentido de un proceso de ejercicio que busca un grado más o menos acentuado de mejora en los objetivos de cada momento. En un sentido muy general, Martín, en 1977, considera que el entrenamiento como un proceso que origina un cambio de estado físico, motor, cognitivo, afectivo. La fórmula entrenamiento deportivo delimita el significado, pero deja abierta la cuestión del desarrollo gradual. Matt Wade, en 1972, entiende por entrenamiento deportivo la preparación física, técnico-táctica, intelectual, física y moral del deportista con la ayuda de ejercicios físicos. Así, el entrenamiento deportivo en la escuela y el deporte para la salud tienen como objetivo la mejora planificada y selectiva de la capacidad de rendimiento corporal, pero no se plantean como lo hace el deporte de élite. Conseguir el rendimiento máximo individual en un proceso a largo plazo determinado por regularidades estrictas. Desde la perspectiva de la práctica deportiva, Carr, 1989, recomienda definir el entrenamiento deportivo como un proceso de acciones complejas cuyo propósito es incidir de forma planificada y objetiva sobre el estado de rendimiento deportivo y sobre la capacidad de presentar de forma óptima los rendimientos en situaciones de afirmación personal. Por complejo, se entiende aquí un proceso activo destinado a conseguir efectos apropiados sobre todas las características importantes del rendimiento del deportista. En este contexto, el trabajo es sistemático cuando los objetivos, métodos, contenidos, estructura y organización del entrenamiento están predeterminados, de acuerdo con los postulados científicos y con la experiencia práctica del entrenamiento. Cuando la realización del trabajo se orienta en función de dichos postulados y su efecto se evalúa con controles detallados del rendimiento y si la organización se determina en función del objetivo perseguido. Organización del entrenamiento, página 45. Existe objetividad si todas las acciones o medidas dentro del entrenamiento deportivo están encaminadas directamente a conseguir las metas planteadas. Dependiendo de la meta planteada, el entrenamiento deberá mejorar el estado de rendimiento del deportista, mantenerlo. Hablamos de un entrenamiento de mantenimiento, o también disminuirlo de forma selectiva, en cuyo caso hablamos de un desentrenamiento. De acuerdo con las diferentes metas y niveles de desarrollo, el entrenamiento se puede llevar a la práctica dentro de diferentes tipos, como por ejemplo el entrenamiento de alto rendimiento, de fitness, de rehabilitación, de técnica, juvenil o infantil. Entrenabilidad. La entrenabilidad refleja el grado de adaptación a las cargas de entrenamiento. Se trata de una magnitud dinámica que depende de una serie de factores endógenos, entre paréntesis constitución corporal, edad, etc. y exógenos, entre paréntesis nutrición, condiciones ambientales, etc. Dentro de una misma persona se puede variar en los distintos sistemas orgánicos y funcionales. En las edades infantiles y juvenil, las fases conocidas como sensibles desempeñan un papel importante para la entrenabilidad. Su existencia e importancia se valoran de diferente manera y en ocasiones se niegan. Bauer, 1987. Por eso, fases sensibles, entendemos los periodos de desarrollo especialmente favorables para el asentamiento de determinados factores de rendimiento deportivo y motor. Esto es, la etapa en la que la entrenabilidad es especialmente elevada. Hirsch, 1976. Winter, 1980. Israel, Bauer, 1980. El debate sobre la localización temporal exacta de esta fase no está ni mucho menos cerrado. Todos los datos a este respecto son, pues, también las indicaciones que ofrecemos al respecto al tratar las principales formas de trabajo motor, valores extraídos del acervo actual de experiencias deportivas prácticas, y se podrían, dado el caso, exponer con mayor detalle en condiciones marco diferentes. Por ejemplo, trabajo más precoz y sistemático de capacidades o destrezas escogidas. No obstante, estos datos nos proporcionan una valiosa ayuda para optimizar el proceso del entrenamiento a largo plazo,
dado que permiten responder a las preguntas acerca de qué hacer y cuándo acentuar. El descuido de estas fases sensitivas puede restringir factores de rendimiento que a su vez aportarán tasas de crecimiento muy elevadas si se les fomentarán en momentos determinados. Este podría ser el caso, por ejemplo, del desarrollo de las capacidades coordinativas en la edad infantil, cuyas carencias no se compensan después en modo alguno o solo con un esfuerzo de entrenamiento desproporcionado, elevado. Aquí el proverbio mantiene toda su validez. Lo que Juanito no aprendió, no lo aprenderá Juan. Figura 1. Esquema de las condiciones personales internas de los rendimientos y éxitos deportivos. Descartes, 1989. Éxito deportivo. Rendimiento deportivo. Condición física, capacidades de fuerza, capacidades de resistencia, capacidades de velocidad, movilidad articular, capacidad de técnica motora, capacidades de coordinación, destrezas motoras, táctica deportiva, capacidades para resolver problemas conforme a la situación. Todos estos forman las condiciones personales internas del rendimiento. Condiciones personales internas indirectas del rendimiento: constitución del cuerpo, capacidades orgánico-físicas, capacidades motoras, capacidades cognitivas y capacidades emocionales. Estas forman sistema muscular, sistema de los tejidos conjuntivos y de sostén, sistema respiratorio, sistema cardiocirculatorio, sangre, sistema hormonal, hígado, riñones, órganos digestivos, sistema nervioso y órganos sensoriales. 1.2 Capacidad del rendimiento deportivo. Definición. La capacidad del rendimiento deportivo expresa el grado de asentamiento de un determinado rendimiento deportivo motor, y está marcada, dada su compleja estructura de condicionantes, por un amplio abanico de factores específicos. El adjetivo deportivo resulta necesario siempre que delimiten las capacidades de rendimiento frente a otros ámbitos vitales, por ejemplo, frente a la capacidad de rendimiento profesional, intelectual, etc. Factores de la capacidad del rendimiento deportivo. La figura 2 muestra de nuevo los rasgos característicos de la capacidad del rendimiento deportivo, de forma simplificada y relevante para la práctica del entrenamiento. En la figura 1 ya están descritos con detalle, en referencia a las condiciones personales directas e indirectas. La capacidad del rendimiento deportivo, debido a su composición multifactorial, solo se puede entrenar desde una perspectiva de fenómeno complejo. Solo el desarrollo armónico de todos los factores que determinan el rendimiento permite conseguir el rendimiento máximo individual. Figura 2. Modelo simplificado de los componentes de la capacidad del rendimiento deportivo. Capacidad de rendimiento deportivo. Técnica. Capacidades coordinativas, destrezas motoras. Capacidades táctico-cognitivas. Capacidades sociales. Condición física, fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad. Factores hereditarios de constitución física y sanitarios. Capacidades físicas, todas ellas relacionadas. Desarrollo de la capacidad del rendimiento deportivo. El planteamiento de objetivos, contenidos, medios y métodos de entrenamiento perfecciona de forma selectiva la capacidad del rendimiento deportivo en el proceso de entrenamiento a largo plazo. Grossin, 1975. Letzer, 1978. Objetivos del entrenamiento. Los objetivos del proceso sistemático de entrenamiento pueden ser las capacidades, destrezas, cualidades, actitud, etc. Distingamos entre objetivos de aprendizaje psicomotor. Incluyen, por una parte, los factores de condición física como la resistencia, fuerza, velocidad y sus categorías subordinadas, y por otra parte, las capacidades y destrezas coordinativas, técnicas, que constituyen el núcleo del proceso del aprendizaje motor. Objetivos del aprendizaje cognitivo. Incluyen sobre todo los conocimientos de tipo táctico y técnico, pero también los fundamentos generales para la optimización del entrenamiento. Objetivos del aprendizaje afectivo. Los objetivos del aprendizaje afectivo son la fuerza de voluntad, la superación y el dominio de uno mismo,
la capacidad para imponerse, etc., se encuentran en constante interacción con los factores de rendimiento físicos o bien suponen una limitación para estos. Contenidos del entrenamiento. Los contenidos del entrenamiento, sinónimo ejercicio de entrenamiento, son la estructura concreta del entrenamiento enfocada hacia el objetivo planteado. Ejemplo, el objetivo resistencia de la fuerza de los extensores de brazo se consigue con el entrenamiento del contenido planchas. Dado que, en el proceso de entrenamiento, el ejercicio constituye la forma del trabajo primordial para el desarrollo de la capacidad del rendimiento deportivo. La forma de ejercicio se sitúa en su primer plano a la hora de configurar los contenidos del entrenamiento deportivo. De su correcta elección depende el grado y la rapidez de la mejora en cuanto a la capacidad del rendimiento deportivo. La elección de las diferentes formas de ejercicio tiene como lugar de acuerdo con los principios de idoneidad, de economía y de eficacia. Harré, 1976, Martin, 1977. Distinguimos entre ejercicios para el desarrollo general, ejercicios específicos, ejercicios de competición. La finalidad de los ejercicios para el desarrollo general consiste en crear una base amplia para la posterior especialización. Los objetivos son la mejora de los factores de rendimiento psicofísicos y las capacidades y destrezas técnico-tácticas. Los ejercicios específicos se basan en los ejercicios para el desarrollo general y sirven para completar de forma específica aspectos parciales de la capacidad de rendimiento deportivo. Finalmente, los ejercicios de competición mejoran la totalidad de los componentes de rendimiento, de forma compleja y estrictamente relacionada con la modalidad deportiva. Medios de entrenamiento. Los medios de entrenamiento incluyen todos los instrumentos y medidas útiles para desarrollar el programa de entrenamiento. Distinguimos entre medios de entrenamiento de tipo organizativo, por ejemplo, instalación de recorridos, material, por ejemplo, alteras de plato, e informativo, por ejemplo, verbales, descripción de movimiento, visuales, serie de imágenes para el aprendizaje, sinestésicas, posición de ayuda para sentir el movimiento. Los medios de entrenamiento se utilizan siempre en función de los contenidos, permitiendo la puesta en práctica de estos. Métodos de entrenamiento. Los métodos de entrenamiento suelen ser procedimientos sistemáticos, desarrollados en la práctica deportiva para alcanzar los objetivos planteados. Ejemplo, el objetivo de la resistencia básica se persigue sobre todo con el método continuo. Un ejemplo final, a modo de resumen, extraído de la práctica de entrenamiento, ilustra la estrecha imbricación o autonomía de estas cuatro nociones para la organización del entrenamiento. El objetivo, fuerza máxima de los extensores de rodilla, se plantea a través del contenido flexión de rodilla, con ayuda del medio altera de discos y utilizando el método de repeticiones. Atención: en la práctica del entrenamiento, los métodos básicos del trabajo de resistencia se aplican a todas las capacidades físicas, como por ejemplo la fuerza, la velocidad, la movilidad y sus categorías subordinadas. No obstante, como mostraremos una y otra vez en los correspondientes capítulos, esta transferencia resulta en muchos casos extremadamente problemática, si no inviable. También Steinhofer, 1993. Capacidad del rendimiento deportivo y componentes de la carga. Para mejorar la capacidad de rendimiento deportivo se necesitan los correspondientes estímulos de carga. Estos actúan en el siguiente orden causal: carga, alteración de la homeostasis; adaptación, mejora del estado funcional. No obstante, para optimizar la carga de cada sesión de entrenamiento o del total de sesiones, necesitamos conocer el detalle de las componentes individuales de dicha carga y su interacción compleja en el desarrollo de la capacidad y del rendimiento deportivo. En la interacción compleja con los objetivos, contenidos, medios y métodos de entrenamiento ya mencionados, la estructura global de los componentes de la carga. Leitzaler habla en este sentido de la normativa de la carga. Característica la carga global realizada en el entrenamiento deportivo desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, determinada así la especificidad de cada entrenamiento. Tal como indica la figura 3, distinguimos entre intensidad del estímulo, densidad del estímulo, relación temporal entre las fases de carga y de recuperación, duración del estímulo, duración de un único estímulo o de una serie de estímulos,
volumen del estímulo, duración y número de estímulos por sesión de entrenamiento, frecuencia de entrenamiento, número de sesiones de entrenamiento por día o por semana. Para que el estímulo del entrenamiento aplicado tenga el efecto deseado, interesa no solo el aspecto cuantitativo del trabajo de entrenamiento, duración y volumen del estímulo, frecuencia del entrenamiento, sino también el cualitativo, intensidad y densidad del estímulo. La intensidad del estímulo, que en la práctica del entrenamiento se suele indicar como porcentaje de la capacidad máxima de rendimiento del individuo, tiene una importancia grande, si no decisiva, para el efecto del entrenamiento en las principales formas de trabajo motor: resistencia, fuerza, velocidad y movilidad. Si en el entrenamiento de resistencia queda por debajo, por ejemplo, del 30%, no se consigue efecto de entrenamiento en relación con el consumo máximo de oxígeno, variable que se toma como criterio bruto de la capacidad de rendimiento en resistencia. La densidad del estímulo, planteada aquí en el trabajo de la velocidad, es de gran importancia a la hora de plantear los movimientos cíclicos y acíclicos de velocidad máxima. Si los diferentes estímulos de entrenamiento se sucedan con demasiada rapidez, densidad del estímulo excesiva, si recorren distancias excesivas, entre paréntesis, duración del estímulo excesiva, o si se establece una cifra demasiado elevada de repeticiones por sesión del entrenamiento, volumen del estímulo excesivo, la repercusión incidirá sobre la intensidad del estímulo. El efecto específico de un entrenamiento de este tipo afectará, pues, menos a la velocidad máxima y más a la mejora de la resistencia de la velocidad. Desde la perspectiva actual, con la creciente necesidad de especialización del entrenamiento, la cuestión de elegir una intensidad correcta del estímulo reviste una importancia máxima. La intensidad determina de una forma decisiva las fibras musculares que se activan y el influjo sobre los procesos de regulación neuromuscular. Scheine, 1993. La importancia de la duración del estímulo quedará clara con el siguiente ejemplo. Si en el entrenamiento de la fuerza actúa sobre el músculo un estímulo mediano durante un tiempo prolongado, como ocurre por ejemplo en el método de musculación, se produce un aumento de la sección transversal del músculo. Sin embargo, si el estímulo de entrenamiento tiene una duración muy reducida, como ocurre por ejemplo en el método pliométrico, se produce, pese a la intensidad máxima de la carga, únicamente un aumento de la fuerza rápida y no un aumento de la masa muscular, en ocasiones no deseado. El volumen del estímulo es la suma de los estímulos generados en una sesión de entrenamiento. Entre los levantadores de pesas, por ejemplo, un determinado número de arranques series con un número de repeticiones establecidas daría como resultado una carga global, en kilogramos, que se podría describir con exactitud. El volumen del estímulo es importante, sobre todo al principio del proceso de entrenamiento o en la edad infantil y juvenil, pues controlándolo se permite al organismo consolidar sin riesgo sus estructuras de rendimiento. Caso especial, una carrera continua de 30 minutos como único contenido durante una sesión de entrenamiento, el volumen del estímulo se corresponderá con la duración del estímulo. Finalmente, para que el trabajo sea eficaz, también es relevante el papel de la frecuencia del entrenamiento. Si la distancia entre los diferentes estímulos es excesiva, se pierden las huellas del estímulo aplicados sin la posibilidad de continuar hacia la mejora del rendimiento desde un nivel inicial elevado, inducido por el entrenamiento. Como muestran los estudios de Miller, Malersovic en 1968 y en 1970, en gemelos univitelinos, un entrenamiento más repetido, intenso y breve, diario o una vez cada 2 días, es más eficaz que otro organizado en intervalos más largos, con la misma carga global, pero con un volumen mayor de carga por sesión. Para la calidad de un entrenamiento, para conseguir un efecto de entrenamiento específico, el acierto al elegir los componentes de la carga es de una importancia fundamental. Al explicar la noción de método de entrenamiento, contestábamos que la aplicación de los diferentes componentes de la carga en las diversas formas principales de trabajo motor planteaba problemas importantes en la relación con su cuantificación. Como se puede ver en la tabla 1,
La cuantificación de los componentes de carga se lleva a cabo de forma diferente en la práctica del entrenamiento y en el diagnóstico de rendimiento. Steinhofer, 1993. Figura 3. Componentes de la carga de entrenamiento. Carga de entrenamiento. Contenidos, medios de entrenamiento, métodos de entrenamiento, objetivos de entrenamiento. Duración del estímulo, volumen del estímulo, frecuencia del estímulo, densidad del estímulo, intensidad del estímulo, todo forman la carga de entrenamiento. Tabla 1. Componente de la carga y su operatividad, cuantificación. Steinhofer, 1993. Carga de fuerza. Volumen de la carga. Carga en kilogramos en una sesión de entrenamiento con una determinada forma de ejercicio. Frecuencias, repeticiones, de determinadas formas de ejercicios, saltos, lanzamientos, etc. La intensidad de la carga se determina mediante magnitud del impulso de una forma de ejercicio. La carga, kilogramos, porcentaje de la fuerza máxima concéntrica, porcentaje de la fuerza máxima isométrica, calidad del impulso de una forma de ejercicio, en saltos, lanzamientos, etc., máxima, submáxima, media. La duración de la carga se determina con duración de una serie de ejercicios con o sin una frecuencia dada, por ejemplo, un entrenamiento en circuito. La densidad de la carga se determina con tiempo de pausa en 3 repeticiones, entre repeticiones o series. Carga de velocidad, volumen de la carga, distancias de carrera en metros, sus repeticiones y series, en una sesión de entrenamiento con una determinada forma de ejercicio. Frecuencias, repeticiones de determinadas formas de ejercicio. La intensidad de la carga se determina mediante porcentaje respecto a los valores de velocidad máximos en una determinada forma de ejercicio. Velocidad de movimientos, metros por segundos. Calidad de impulso de una determinada forma de ejercicio, máxima, submáxima, media. Frecuencia del movimiento dentro de un tiempo dado. La duración de la carga se determina con tiempo para recorrer en un tramo, el tiempo en un determinado número de repeticiones. La densidad de la carga se determina con tiempo de pausa entre tramos parciales, repeticiones y series. Relación determinada, por ejemplo, 1-2, 1-3, entre duración de la carga y tiempo de pausa. Carga de resistencia, volumen de la carga, distancias de los tramos, metros, kilómetros, sus repeticiones y series, en una sesión de entrenamiento con una determinada forma de ejercicio. Duración del entrenamiento, horas por semana, sesiones de entrenamiento por semana. La intensidad de la carga se determina mediante la velocidad del movimiento, metros segundos, kilómetros minutos, kilómetros horas. La frecuencia cardíaca, latidos minutos, que se mantiene en un tramo. Porcentaje de un determinado rendimiento en un tramo o de otro valor. Rendimiento con una forma de ejercicio, vatio. Tipo de suministro energético, máximo lactato. Porcentaje de consumo máximo de oxígeno. La duración de la carga se determina con tiempo, segundos, minutos, horas para recorrer un tramo. La densidad de la carga se determina con tiempo de pausa entre tramos parciales, repeticiones y series. Relación determinada, por ejemplo, 1-2, 1-3, entre duración de la carga y tiempo de pausa. Importante, la cuantificación de los componentes de carga para todas las formas principales de trabajo motor o para sus categorías subordinadas no puede ser unitaria, pues las categorías de las cargas se establecen de manera completamente distinta dependiendo del método, del contenido o del medio de entrenamiento, o bien dependiendo de la forma principal del trabajo motor. No obstante, sería razonable el intento de unificación de una categoría o de una capacidad física de trabajo motor. 1.3. Principios del entrenamiento deportivo. Por su gran importancia, describiremos a continuación con todo detalle los principios metodológicos de la planificación, organización y configuración del entrenamiento deportivo. Fundamentos generales referidos a los principios del entrenamiento deportivo.
En el proceso de entrenamiento actúa un gran abanico de regularidades de todo tipo, como por ejemplo biológicas, pedagógicas y psicológicas. El conocimiento detallado de estas regularidades es fundamental para que la configuración del entrenamiento sea eficaz. Los principios del entrenamiento deportivo sirven para optimizar la capacidad de acciones de deportistas y entrenadores. No obstante, y dadas sus múltiples interrelaciones, no conviene estudiarlos de forma aislada, sino en su complejidad, y su aprendizaje y aplicación deben tener lugar dentro de un contexto global. Los principios se refieren a todos los ámbitos y tareas del entrenamiento. Determinan el contenido, los métodos y la organización. Sus sugerencias vinculantes para la acción del deportista y del entrenador, y tienen que ver con la aplicación compleja y consciente de las regularidades en el proceso del entrenamiento. Harre, 1979. En la literatura especializada de la metodología del entrenamiento se mencionan, dependiendo del autor, Harre, 1979, Letzer, 1978, Martin, 1979, Grosser y Colts, 1986, Starish, 1988, Schnabel y Müller, 1988, Kruger, 1988, Sass, 1988, Weineck, 1990, etc. Diferentes principios del entrenamiento deportivo y se articulan en diferentes propuestas de sistematización. Aún habremos de esperar para tener una clarificación definitiva desde la ciencia del entrenamiento, pues el examen y la validación empírica de los diferentes principios solo se han producido hasta la fecha de forma parcial. Schnabel, Müller, 1988. Hasta la fecha se distingue entre principios generales y específicos. Por su parte, Schnabel y Müller en 1988 pretenden distinguir los principios en el entrenamiento deportivo frente a los principios del entrenamiento deportivo. El ámbito de validez de los principios generales del entrenamiento deportivo incluye, según estos, la mayoría de las modalidades, todos los ámbitos del entrenamiento y las etapas de la consolidación del rendimiento a largo plazo. Los principios específicos se refieren a aspectos aislados del entrenamiento, como por ejemplo el entrenamiento técnico coordinativo, o bien grupos humanos específicos, en casos como el deporte de rehabilitación, de masas o escolar. Hablaremos de principios en el entrenamiento deportivo al tratar de aquellos que desborden el ámbito objetivo del entrenamiento deportivo, aunque se interpreten de forma específica. Hablaremos de principios del entrenamiento deportivo cuando se trate de principios que posean validez exclusivamente en el ámbito de este. Como muestra la figura 4, los principios del entrenamiento se diferencian en las reglas del entrenamiento, en que los primeros tienen un mayor grado de generalidad y su concreción tiene lugar a través de las segundas. Las reglas sirven para la interpretación de un principio e ilustran la aplicación de éste en determinados ámbitos, contenidos y manifestaciones del proceso de entrenamiento deportivo. Schnabel, 1988. La extensa nómina de principios aislados que oscila de unos autores a otros en una medida considerable se puede subdividir en 4 grupos principales, concretamente: principios de la carga, principios de la organización cíclica, principios de especialización y principios de proporcionalización. Figura 4. Representación esquemática simplificada de la relación principio-regla en el sistema referencial del entrenamiento deportivo. De Schnabel, 1988. Principio general en el entrenamiento deportivo. Reglas generales referidas al principio jerárquicamente superior. Reglas específicas para las etapas de consolidación del rendimiento a largo plazo. Reglas específicas para grupos de modalidades y paramodalidades. Reglas específicas para la creación de ciertas capacidades de rendimiento. Figura 5. Principios generales de la práctica del entrenamiento deportivo. Modificado de Grosser y Colts, 1986. Los procesos de adaptación biológica exigen, para crear las condiciones del rendimiento, principios de proporcionalización. Principio de la relación óptima entre los componentes del rendimiento durante
su desarrollo, principio de la relación óptima entre la preparación general y la específica, principio de la especialización de la carga, principio de la carga adecuada a la edad, principio de la regeneración periódica, principio de periodización de la carga, principio de la carga continua. Para ser específico el entrenamiento, principios de especialización, principio de la relación óptima entre la carga y la recuperación, principio de la alteración de la carga, principio de la carga variada. Para asegurar la adaptación, principios de organización cíclica, principio de la sucesión correcta de las cargas, principio de la carga creciente. Para provocar los efectos de adaptación, los principios de la carga, principio de la carga individualizada, principio del estímulo de entrenamiento eficaz. Principios de la carga para producir efectos de adaptación. Principio del estímulo eficaz para el entrenamiento. El principio del estímulo eficaz para el entrenamiento expresa la necesidad de que el tiempo de carga supere un umbral determinado, lo cual permite el aumento del rendimiento. La cuantía necesaria del estímulo depende del estado de entrenamiento de cada deportista. Así, por ejemplo, en el entrenamiento de la fuerza, los sujetos no entrenados, el estímulo tiene que superar una intensidad mínima de un 30% de la fuerza máxima individual isométrica y de más del 70% en el caso de sujetos muy entrenados. Holman, 1980. Principio de la carga individualizada. Con el principio de la carga individualizada se busca que los estímulos de entrenamiento se correspondan con la capacidad de carga psicofísica, con la tolerancia individual y con las necesidades de cada deportista. Un estímulo de entrenamiento objetivamente igual puede superar una exigencia escasa para un deportista y excesiva para otro. Un método de entrenamiento resulta idóneo para uno, mientras que para otro supone una carga adicional. Este principio toma en consideración, asimismo, la tipología muscular del deportista para el entrenamiento. Las cargas de este se adaptan y modifican en función de lo que configuración muscular favorezca el sprint, el trabajo de resistencia o el de tipo mixto. Tiani, 1983. Principio de la carga creciente. El principio de la carga creciente, progresiva, se deduce de la relación proporcional entre la carga, la adaptación y el aumento de rendimiento. Según este principio, las exigencias planteadas del deportista tienen que aumentar de forma sistemática dependiendo de la preparación física, coordinativa, técnica, táctica, intelectual y de la fuerza de voluntad. T.S. Schnabel, Bauman, 1980. Si las cargas del entrenamiento se mantienen constantes durante un periodo de tiempo prolongado, terminan perdiendo su eficacia para aumentar el rendimiento. Se incumple el principio del estímulo eficaz para el entrenamiento. Por tanto, las cargas constantes contribuyen solo a mantener la capacidad de rendimiento, no a mejorarla. El aumento de la carga tiene que darse en los momentos correspondientes, teniendo en cuenta la edad cronológica, la edad en relación con la fecha de nacimiento, la edad biológica, edad según el grado en que se manifiestan los rasgos biológicos específicos de la edad de entrenamiento, periodo desde el inicio de un entrenamiento regular y el nivel de capacidad de rendimiento. Colectivo de autores, 1982. Posibilidades del incremento de la carga. Aumento del volumen o la intensidad de la carga. Al mejorar la capacidad de rendimiento deportivo, las exigencias de carga tienden a plantearse con mayor amplitud e intensidad. El incremento de volumen suele preceder al de la intensidad, sobre todo en el ámbito juvenil. Aumento de las exigencias planteadas a la coordinación motora. La capacidad de rendimiento coordinativo, general o específica, se mejora añadiendo constantemente elementos de ejercicio difíciles, combinaciones de ejercicios más complicadas y mejorando la concentración en la preparación técnica y táctica de la modalidad. Aumento del número o del nivel de exigencia de las competiciones. Las competiciones son la forma más específica de la carga y sirven para agotar los potenciales funcionales, ámbito de la condición física, y para poner en práctica las destrezas y técnicas motoras adquiridas en el entrenamiento, ámbito de la coordinación.
Un incremento adecuado de la competición mejora el estado de entrenamiento debido al desgaste total y complejo de las reservas de rendimiento psicofísicas. Tipos del incremento de la carga. La manera correcta de incrementar la carga en función de la edad del entrenamiento, el nivel de rendimiento, el tiempo de desarrollo del rendimiento, etc., es un factor decisivo para la organización eficaz del rendimiento. Distinguimos este incremento de la carga progresivo, discontinuo y variado. Incremento de la carga progresivo. El incremento progresivo de la carga se aplica sobre todo en el ámbito juvenil. Los procesos de crecimiento implican la posibilidad de daños específicos si se produce un incremento forzado de la carga. Por tanto, los estímulos de carga en las edades infantil y juvenil deberían aumentar de forma estrictamente progresiva y acorde con la edad. No obstante, también en el deporte de élite interesa un incremento de la carga progresivo, mientras las reservas de rendimiento se pueden agotar de esta manera. Como sucesión metodológica, se recomienda empezar por un aumento de la frecuencia del entrenamiento, desde 1 o 2 sesiones semanales hasta el entrenamiento diario, y seguir con un aumento de volumen y finalmente de la intensidad del entrenamiento. Helens, Grosser, Seimer, 1983. Incremento discontinuo de la carga. Si en el transcurso de un proceso de entrenamiento a largo plazo, con incremento continuo de la carga, se llega a una evolución insatisfactoria de rendimiento o incluso a la aparición de fenómenos de estagnación, recomendamos aplicar un incremento discontinuo de la carga. Dicho incremento necesita una buena base de rendimiento ya existente. El incremento discontinuo de la carga, ya sea por un aumento súbito del volumen o de la intensidad del entrenamiento, produce incluso en deportistas entrenados una nueva alteración de la homeostasis, que modifica el equilibrio psicofísico del deportista y obliga al organismo a poner en marcha procesos de adaptación. Importante. Después de estos saltos de la carga, el organismo necesita siempre un tiempo determinado para adaptarse al nuevo nivel de carga y estabilizarlo. Los síntomas asociados a este incremento de la carga pueden ser inestabilidad del rendimiento, mayor predisposición a lesionarse y desajustes del equilibrio psíquico. La distancia temporal entre los sucesivos saltos de la carga tiene que establecerse de forma individual. Colectivo de autores, 1982, Helsen, Grosse, Zimmermann, 1983. Principio de la sucesión correcta de las cargas. El principio de la sucesión correcta de las cargas interesa sobre todo en las sesiones de entrenamiento donde trabajan varios componentes de rendimiento. Al principio de una sesión del entrenamiento se plantean ejercicios cuya eficacia exige un estado de reposo psicofísico y a continuación unas pausas de recuperación completa, como por ejemplo ejercicios de coordinación, velocidad, fuerza rápida o fuerza máxima. Aquí los ejercicios de coordinación y de velocidad se deben anteponer a los de fuerza. Vienen después ejercicios cuya eficacia se basa en una configuración incompleta de las pausas, como por ejemplo los de resistencia a la velocidad y de la fuerza. Para terminar, se plantean ejercicios que sirven para trabajar la resistencia. Principio de la carga variada. En un cierto nivel de rendimiento, el incremento variado de la carga es un requisito impredecible para la posterior mejora del rendimiento. Como ocurriría en el caso del incremento discontinuo de la carga, se intenta aquí provocar mediante modalidades de carga desacostumbradas, nuevas alteraciones de la homeostasis, con los consiguientes procesos de adaptación en el organismo del deportista. La carga variada, que se puede configurar mediante cambio de la velocidad en la realización motora, mediante cargas suplementarias específicas, cambio de la distribución de la carga y las pausas, cambio de los métodos de entrenamiento, etc. Debería aplicarse sobre todo cuando el incremento continuo de la carga no produce ya mejoras en el rendimiento, o cuando queremos mantener o garantizar la forma deportiva en un nivel alto, bien durante un periodo de tiempo prolongado, bien con varios puntos máximos a lo largo de la temporada. Principios de la alteración de la carga. El principio de alteración de la carga interesa sobre todo en modalidades complejas, en las cuales cuentan varios factores físicos del rendimiento, por ejemplo, un decatlón. Para desarrollar la forma óptima
y con la máxima economía las diferentes capacidades motoras relevantes para el rendimiento, necesitamos conocer en profundidad el heterocronismo de la recuperación después de la carga. Volcom, 1976. Con este concepto damos a entender que las diferentes formas de carga, entrenamiento de fuerza, resistencia, coordinación, etc., someten al organismo a desgaste de diferentes tipos y que la cuantía o la duración de la regeneración varían en función del tipo de carga. Así, por ejemplo, un entrenamiento de resistencia voluminoso desgasta principalmente las reservas energéticas del músculo. Después de un estímulo de entrenamiento de este tipo, se necesita un tiempo determinado para la repleción de estos depósitos, esto es, para recuperar la capacidad de rendimiento inicial. No obstante, si entre tanto se elige una forma de carga que haga trabajar otra estructura funcional, como por ejemplo un entrenamiento de fuerza, que active sobre todo el metabolismo proteico para el aumento de masa muscular, el organismo tendrá más capacidad de carga que si se repitiera un estímulo de entrenamiento del mismo tipo. Así pues, el cambio correcto o la sucesión correcta entre cargas de diferente objetivo permiten obtener un mayor volumen y una mayor intensidad en el entrenamiento. Principio de la relación óptima entre carga y recuperación. El proceso de desarrollo de los fenómenos de adaptación originados por el entrenamiento discurre en tres fases. Distinguimos la fase de carga y la fase de recuperación, incluida la supercompensación. Como puede ver en la figura 6, después de una carga se produce una merma transitoria de la capacidad de rendimiento deportivo, caída del potencial energético, seguido de un nuevo ascenso en la fase de recuperación, por encima del nivel de partida. Esta situación de mayor capacidad de rendimiento energético se conoce como supercompensación. Supercompensación significa regeneración con exceso. Importante, el concepto de supercompensación se utiliza actualmente de muchas maneras, en contextos que no se corresponden con su sentido originario. Aumento condicionado por el entrenamiento del potencial energético en forma de recarga, debido al incremento de la glucosa intracelular, glucógeno, de las reservas energéticas musculares y hepáticas. En la práctica deportiva se ha generalizado el uso de este concepto asociado a las mejoras neuromusculares, por ejemplo, el haber de la optimización de los procesos de regulación nerviosa en el entrenamiento de velocidad o al hablar de la adquisición de capacidad de estiramiento en el entrenamiento de movilidad. Desde el punto de vista de la fisiología muscular, uso resulta incorrecto y provoca confusión, razón por la cual lo evitaremos de aquí en adelante. El concepto supercompensación solo se debería utilizar para describir los cambios condicionados por el entrenamiento que afectan el metabolismo energético. Se trata sobre todo del nivel de fosfatos ricos en energía, en particular del creatín fosfato y de las reservas de glucosa. Figura 6. Fases de la modificación de la capacidad de rendimiento después de un estímulo de carga. 1 es igual fase de caída de la capacidad de rendimiento después de un estímulo de carga. 2. Fase de nuevo ascenso de la capacidad de rendimiento deportivo. 3. Fase de supercompensación, esto es, de mayor capacidad de rendimiento deportivo. Figura 7. Mejora de la capacidad del rendimiento deportivo a través de estímulos de entrenamiento aplicados de forma óptima. Nivel de capacidad de entrenamiento deportivo, estímulos de carga, se nota el aumento. Si no se efectúan cargas de entrenamiento nuevas, se volverá progresivamente al nivel de partida. Si se aplican nuevos estímulos del entrenamiento en la sucesión óptima, la capacidad de rendimiento deportivo aumenta de forma continua. Si los estímulos de entrenamiento se aplican en la fase de la recuperación incompleta, se produce el efecto retardado sumativo. Matiev, 1972. Este mecanismo de causas-efectos consiste en intervalos breves en los distintos estímulos, repeticiones, de entrenamiento. Por ejemplo, un entrenamiento de intervalos en el ámbito de resistencia, 5 series de 10 repeticiones cada una, permitiendo en la pausa entre las series una recuperación solo incompleta, ello origina un mayor agotamiento del potencial energético, seguido de una supercompensación más marcada.
No obstante, con intervalos más largos, esto es, con este tipo de entrenamiento, en serie forzado, en varias sesiones de entrenamiento sucesivas, puede provocarse un sobreentrenamiento. Esto es, una caída de la capacidad del rendimiento deportivo. Figura 8. Efecto retardado sumativo. Nivel de la capacidad de rendimiento deportivo. Estímulo de la carga. Figura 9. Pérdida de la capacidad de rendimiento deportivo debido a cargas en sucesión demasiado rápidas. Nivel de la capacidad del rendimiento deportivo. Estímulo de la carga. Y la flecha indica hacia abajo. Como resumen, podemos decir que la carga y la recuperación van siempre unidas a una posterior mejora de la capacidad del rendimiento. Los síntomas de fatigas repetidos producidos por la carga elevan el potencial de rendimiento en la fase de recuperación y son requisito necesario para el ascenso del rendimiento. La carga y la recuperación tienen que planificarse como si formasen una unidad. Los errores se pueden deber a la configuración inadecuada de la carga y también al descuido de los procesos de recuperación. Las distintas necesidades de tiempo planteadas por los procesos de recuperación constituyen una magnitud esencial de limitación de la carga de entrenamiento. Starish, 1988. Como muestran claramente las figuras 10 y 11, los diferentes sistemas parciales, esto es, las diferentes estructuras biológicas, pueden necesitar tiempos de recuperación diferentes y experimentar secuencias de recuperación distintas. El tiempo de recuperación se puede abreviar mediante medidas auxiliares de entrenamiento, como por ejemplo carrera de relajación, baño de descanso, masaje, gimnasia, de estiramiento y relajación y nutrición correcta. Compensación del déficit en las reservas de agua y electrolitos y en las reservas celulares de hidratos de carbono, etc. Figura 10. Los diferentes tiempos de regeneración de los sistemas biológicos. Luego de la carga, fin de la carga. Acidosis, entre otros, ácido láctico, transferencia de electrolitos, déficit de agua, pérdidas de las reservas energéticas, glucógeno, proteínas contráctiles consumidas, actina y miosina, orgánulos celulares dañados, mitocondrias. Y el tiempo de recuperación abajo, 1 hora hasta 6 horas, 1, 2 días, 2 días, 8 días y más. Figura 11. El grado de adaptación después de estímulos de entrenamiento eficaces y repetidos en sistemas funcionales con diferentes velocidades de adaptación. Sistemas de adaptación rápida, por ejemplo músculos. 2. Sistemas de adaptación moderadamente rápida, por ejemplo consumo máximo de oxígeno. Sistema de adaptación lenta, por ejemplo alteraciones cutáneas y de cuerpos de protección. En el eje vertical, la adaptación en porcentajes y en el eje horizontal, el tiempo. Dos. Principios de la organización cíclica para garantizar la adaptación. Los principios de la organización cíclica incluyen el principio de la carga continua, el principio de la carga periódica y el principio de la regeneración periódica. Principio de la carga continua. Las cargas continuas, en el sentido de una serie regular de entrenamientos, producen un incremento continuo de la capacidad del rendimiento deportivo, hasta alcanzar el límite del rendimiento individual, determinado genéticamente. No obstante, si se interrumpe la continuidad del entrenamiento, lesiones, entrenamiento irregular, intervalos de descanso excesivo entre las diferentes sesiones, etc., se producirá una pérdida de la capacidad del rendimiento. La velocidad de la caída del rendimiento se corresponde con la del ascenso. Las tasas de crecimiento adquiridas con rapidez retroceden rápidamente y las adquiridas más lentamente se pierden de forma lenta. Principio de la periodización de la carga. La carga no se puede mantener durante todo el año en la zona límite de la capacidad individual. Esto es, el deportista no puede estar mucho tiempo en plena forma. Por este motivo, la alternancia entre carga y descarga, entre aumento del volumen y descenso de la intensidad, etc., tiene que someterse a un ciclo periódico. De esta forma, se consigue la forma óptima en el momento idóneo, la competición importante.
sin por ello abdicar del principio de la carga continua. La experiencia práctica nos aconseja dividir el proceso de entrenamiento en pretemporada, periodo de competición y periodo de transición. Una alternancia de este tipo permite evitar el sobreentrenamiento del deportista y alcanzar cotas máximas de rendimiento que serían imposibles con una carga elevada y continua. Principio de la regeneración periódica. El principio de la regeneración periódica tiene una gran importancia, sobre todo en el ámbito del alto rendimiento. Si los deportistas han alcanzado un nivel internacional después de 8 a 12 años de entrenamiento, dicho nivel tiene que estabilizarse con una carga de entrenamiento y de competición extremadamente duras. Después de 2 a 6 años en esa situación, aún efectuando cargas de entrenamiento elevadas, el nivel de rendimiento se estanca e incluso puede sufrir pérdidas. Grosser, 1986. Un procedimiento adoptado por muchos atletas de élite para superar la fase de estancamiento descrita consiste en introducir un periodo largo de regeneración, en forma de descanso de la competición, de entre 6 y 12 meses. Durante este descanso, con la ayuda del entrenamiento mucho menos intenso y de las correspondientes medidas de regeneración, se consigue una recarga de las reservas psicofísicas. A partir de aquí, los atletas vuelven a alcanzar rendimientos máximos absolutos, superiores incluso a los conseguidos anteriormente. Grosser y Coles, 1986. Principio de especialización para hacer específico el entrenamiento. En muchas modalidades resulta imposible conseguir rendimientos máximos individuales sin una especialización deportiva selectiva y planteada en el momento oportuno. Los principios de la carga selectiva y adecuada a la edad intentan reflejar estas exigencias de la práctica deportiva. Principio de la adecuación a la edad. La edad biológica desempeña un papel decisivo para las capacidades de rendimiento y de carga del deportista. En las etapas infantil y juvenil, muchos talentos y campeones en la edad infantil y juvenil superaron los promedios de rendimiento de sus compañeros de edad solo por adelantarse a ellos algunos años en cuanto a la edad biológica. Como se puede ver con más detalle en la página 198, en el ámbito del alto rendimiento, sobre la base de una selección adecuada, podemos encontrar diferencias de edades biológicas de hasta 5 y más años. Los niños y jóvenes acelerados presentan mayores capacidades de rendimiento y de carga frente a los estímulos de entrenamiento. El trabajo y la carga deberán, pues, plantearse en función de estas circunstancias. Para agotar en el momento oportuno el potencial de rendimiento existente, las cargas de entrenamiento tienen que establecerse según la edad biológica y no según la edad cronológica del joven deportista. El principio de la adecuación a la edad incluye además el aprovechamiento de las fases sensibles antes mencionadas. Los retrasos son casi imposibles de compensar, sobre todo en las modalidades exigentes en los planos técnico y coordinativo, como por ejemplo el patinaje artístico sobre hielo o la gimnasia de aparatos. Los esquiadores de nivel mundial han practicado sin excepción su deporte desde la edad infantil. Los recién llegados con éxito proceden, en el mejor de los casos, de modalidades deportivas con un perfil similar de exigencias y de rendimiento. Principio de especialización de la carga. El principio de la especialización de la carga, Grosser y Coles, 1986, hablan también del principio de preeminencia y coordinación selectiva, y Müller, 1998, del principio de determinación del entrenamiento deportivo. Subraya el hecho de que cada modalidad presenta un perfil característico de exigencias en el ámbito coordinativo y de condición física, para prepararse a largo plazo con vistas a un rendimiento de élite en una modalidad determinada. Todos los objetivos, métodos y contenidos, herramientas y estructuras de entrenamiento deportivo en todas las etapas de la consolidación del rendimiento se deberán orientar hacia las exigencias de la futura estructura del rendimiento en la modalidad o disciplina en cuestión. Para ello, se deben tener en cuenta los aspectos fundamentales del objetivo en relación con el complejo de características, capacidades y destrezas que se deduce de la estructura del rendimiento previsible. Asimismo, se deben aprovechar las especificidades ontogénicas. Müller, 1998.
La estructura del rendimiento determina la estructura del entrenamiento, en integración con otros factores. Por ejemplo, las regularidades del desarrollo de la forma deportiva, regularidades propias de las diferentes edades, etc. Müller, 1998, Bartonietz, 1992. En el transcurso del proceso de entrenamiento a largo plazo, la configuración del trabajo necesita, pues, una concentración creciente de tiempo y fuerzas sobre el objeto de ejercicio deportivo elegido, esto es, sobre la modalidad en cuestión. Se trata de un proceso de estrechamiento creciente, que deberá concentrarse cada vez más sobre lo que se debe aprender, mejorar y optimizar. Hodge, 1992. Sin embargo, pese a todas las necesidades de especialización, no se debería descuidar la adquisición de otras capacidades que sirven de complemento y de apoyo para las capacidades y destrezas principales. Grosser y Coles, 1986. La especialización de la carga, según el objetivo, se refleja también en la elección cada vez más específica de los métodos y contenidos de entrenamiento utilizados. En un primer momento, tienen prioridad los ejercicios generales preparatorios, que no coinciden con el ejercicio de competición ni por sus características estructurales motoras ni por el trabajo específico planteado. Al final, predominan ejercicios específicos complejos, que se asemejan a los de la competición en cuanto a estructura y efectos de carga, y plantean exigencias mayores o más detalladas. Bauersfeld, Schroeder, 1979. La especialización progresiva, según el objetivo, en el proceso de entrenamiento a largo plazo, se refleja en una coincidencia creciente de los ejercicios con la estructura motora y de la carga de la modalidad en cuestión. Principios de proporcionalización. Este grupo de principios, jerárquicamente superiores, reviste una gran importancia para el proceso de entrenamiento a largo plazo y para la configuración del trabajo en el ciclo anual. Con ellos describimos, por una parte, la relación entre preparación general y específica, y por otra parte, la interrelación de los distintos componentes de un rendimiento deportivo complejo. Una estimación errónea en una u otra dirección supone un obstáculo para la consolidación óptima del rendimiento. Principio de la relación óptima entre preparación general y específica. Los componentes de la preparación general y de la específica cambian en función del estado de entrenamiento que se vaya creando, en el sentido de una especialización creciente. Stariccia, 1988. El deportista de élite absoluto mantiene aún en su repertorio ejercicios de preparación general. No obstante, predominan claramente los contenidos de la preparación específica. La interacción entre lo general y lo específico es, según Hahn, 1982, un proceso dinámico en el cual no se puede buscar una relación porcentual estática determinada. La figura 13 intenta ilustrar con el ejemplo del cubo de desarrollo en el tenis, el cambio de los contenidos en el proceso de entrenamiento a largo plazo. El entrenamiento de principiantes, los contenidos de la preparación general se ocupan de consolidar las capacidades elementales de condición física y de coordinación. Como criterio de validez general admitimos que lo general tiene que anteceder siempre a lo específico. Sin embargo, lo general se ha de escoger siempre con vistas a las exigencias específicas de la disciplina de competición. Los contenidos del entrenamiento general, por imprescindibles que sean, contribuyen a mejorar la capacidad de rendimiento específico y se deben elegir, por tanto, sin perder de vista el objetivo específico. Hodge, 1992. Figura 12. Representación esquemática de ejercicios en el proceso de entrenamiento a largo plazo. De Bauersfeld, Schroeder, 1979. Grado de coincidencia con la estructura de movimiento. Grado de coincidencia con la estructura de carga. Ejercicios preparatorios generales, ejercicios generales de coordinación, ejercicios generales de condición física, ejercicios básicos, ejercicios especiales preparatorios, ejercicios especiales de técnica, ejercicios específicos de condición física,
ejercicios específicos complejos. Figura número 13. El cubo de desarrollo en el tenis, modificado de Snowboard 1984. Entrenamiento de base, 8 a 10 años. Entrenamiento de profundización, de 10 a 13 años. Entrenamiento de rendimiento, de 13 a 15 años. Entrenamiento de alto rendimiento, 15 a 18 años. Entrenamiento motor general, entrenamiento específico de la condición física, entrenamiento específico del tenis, torneos. A su vez muestra porcentajes. Principio de la relación óptima en el desarrollo de los componentes del rendimiento. Grosser y Coles, 1986, formulan este principio como principio de la alteración reguladora. El contenido de este principio tiene que ver con la dependencia y mutua relación entre los entrenamientos físico, técnico, cognitivo y táctico, y otros factores. Para el proceso de organización del entrenamiento, este principio plantea la exigencia más difícil y la menos estudiada científicamente. La importancia de la correcta relación entre condición física y coordinación queda clara al observar que ciertos atletas son incapaces de correr debido a su gran fuerza, aumento de la fuerza sin el desarrollo correspondiente de la velocidad, en los que la fuerza está sobreestructurada. En muchas modalidades en las que se da un equilibrio entre capacidades físicas y coordinativas, como la gimnasia de aparatos o los grandes juegos deportivos, las primeras suelen estar sobrevaloradas y las segundas infravaloradas. La formulación de Grosser y Coles en 1986 resulta acertada en este contexto. Cuanto antes se dominen las secuencias coordinativas y técnicas, tanto más económico y específico de la modalidad será el posterior entrenamiento de los componentes físicos, que además suele efectuarse con el movimiento técnicamente correcto. Este planteamiento favorece en todo momento el desarrollo de la condición física y la técnica. Pero no solo hay que tener en cuenta la relación condición física-coordinación. En muchas modalidades deportivas, el desarrollo de la capacidad de rendimiento deportivo es problemático si en ellas confluyen varias capacidades físicas, como ocurre por ejemplo en el decatlón o en los grandes juegos deportivos. La fuerza y la resistencia, o la resistencia y la velocidad, son diametralmente opuestas en sus grados máximos de consolidación. Un nivel demasiado alto en resistencia supone siempre una pérdida en fuerza máxima, fuerza rápida, y en velocidad, pues modifica la distribución de los tipos de fibras musculares del individuo. Las capacidades excluyentes solo se desarrollan en relación mutua óptima si se adopta una fórmula de compromiso. Así pues, en la mayoría de las modalidades interesa el desarrollo de una resistencia básicamente suficiente y no su consolidación extrema, pues ello redundaría en merma de los otros componentes de la capacidad del rendimiento deportivo complejo. El principio de la relación óptima en el desarrollo de los componentes de rendimiento se puede formular de la manera siguiente, siguiendo a Grosser y Coles 1986. Todos los componentes que se intentan modificar, capacidades físicas, coordinativas, volitivas, psíquicas y tácticas, etc., se condicionan unos a otros. Una modificación física, aumento o pérdida, influye de forma cuantitativa y a veces también cualitativa sobre las secuencias motoras y, por lo tanto, sobre la técnica propia de la modalidad. La técnica se debe adaptar en un tiempo determinado a las nuevas condiciones físicas. La anticipación del entrenamiento de condición física suele incidir negativamente sobre el posterior entrenamiento de la técnica. Por ello, el trabajo de la técnica tiene que realizarse con anterioridad al trabajo físico o en paralelo a este. Todos los ejercicios propios de la modalidad, próximos a la técnica, tienen que adecuarse o aproximarse a la estructura básica cinemática y dinámica del ejercicio competición, teniendo en cuenta las particularidades
bioquímicas funcionales, anatomorfológicas y fisiológicas.